sobre esta polémica, pero sobre todo sobre la visita que realiza en esta jornada el presidente Gabriel Boric a la Araucanía. Conversamos con el diputado por esa zona, Andrés Joanet. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, acá en Temuco, un poquito más de frío que en Santiago. Tenemos 3 grados, pero despejado. El presidente deberá estar por llegar efectivamente. Hoy vamos a hacer un par de actividades. Acompañaremos al presidente en una actividad donde se va a inaugurar un ramal de trenes. Vamos a ver el medio vaso lleno, está bien, pero poquito. Sí, Porque... y de los anuncios además y de los compromisos que hizo con los distintos congresistas de la zona, el presidente, ¿cuáles usted destaca? Y luego avancemos en qué es lo que está faltando. Yo le voy a ser súper honesto, Lucía, yo no estuve en la reunión. Perfecto. Porque yo estuve en la isla Dawson. Yo me había comprometido hace un tiempo con varios diputados para ir a la isla Dawson. Son 50 años de la conmemoración del golpe, se están haciendo una serie de actividades. Esta era organizada por la Armada y el Ministerio de Defensa. De hecho, el propio almirante de la Masa planteó un nunca más. Claro. O sea, estamos hablando de Isla Dawson, como estamos hablando para toda Latinoamérica, contarles que fue una isla, un campo de concentración durante la dictadura. Es una importante actividad que se realizó también durante esta semana. Pero usted conoce, porque además se filtró a los medios, lo que dijo el presidente Gabriel Boric en la reunión. 2 segundos, Lucía, 2 segundos. Yo, cuando recibo la recibo posterior, unos días antes de la actividad, y yo consideré más importante estar en Dawson, porque al presidente no se le dice que no, independiente de que si a uno le cae bien o no al presidente. Yo soy de oposición, una posición bien rara, porque soy una persona centroizquierda, pero yo soy un heredero de la concertación, y por tanto el presidente fue oposición a la concertación, y por tanto yo tengo una posición, pero eso no significa que uno no colabore y no respete al jefe de Estado como yo lo respeto. Y de hecho yo recuerdo que en la reunión pasada, cuando el presidente nos pidió hablar del tema de tierra, yo mismo le planteé a mis colegas que, bueno, el que quería se podía parar, porque nos habían convocado también para el tema de seguridad, pero si no, bueno, nos quedamos porque además el jefe de Estado lo estaba pidiendo. Y en esa oportunidad el presidente dijo: espero que nadie esté grabando. Y yo le dije: presidente, con todo respeto, creo que la pregunta suya está de más, porque está frente a honorables. No estaba de más, parece. Es que ¿sabes lo que pasa, Lucía? Es que yo creo que hemos degradado tanto la política, de un lado y de otro. Y aquí hay que tener memoria, porque hemos degradado la política, las instituciones, nuestras relaciones. Y este país, que era un país que por lo menos tenía ciertas tradiciones democráticas, republicanas, donde uno podía disentir, pero no descalificar, hemos llegado a una situación que el presidente, cuando era diputado, contribuyó. Hoy día ha cambiado el presidente. El presidente se parece mucho más a un presidente que a un dirigente estudiantil, y eso me alegra a mí. Claro, pero cada uno su rol, ¿no? Mire, yo no voy a hablar de moral, pero sí vamos a hablar de ética pública. Y eso es lo que está muy bien, eso es lo que está en discusión. Uno no puede aceptar cualquier cosa. Uno no puede seguir hoy día con la demagogia discursiva, con la demagogia constitucional, como alguna vez nos vimos envueltos. No se olvide que fuimos los amarillos los que estuvimos por el rechazo. ¿Cuánto nos dijeron? No se olvide que los amarillos dijimos que teníamos que tener un consejo constitucional de expertos, y nos dijeron de todo. Y mira lo que estamos hoy día, ¿ah? Porque además yo quiero decirle que la constitución europea, de los 40 países europeos, la redactaron expertos parlamentarios, en fin. Entonces, en esto, yo siento que en la política, lamentablemente, la gente se deja llevar o por la encuesta, para donde va la barra brava, y en esto hay que tratar de mantener una sola línea. Diputado, hemos hablado de distintos temas. Sí. Yo le había pedido que partiéramos hablando sobre la Araucanía y la visita en particular del presidente, pero ya que ha tocado el tema del diputado Mellado y la filtración y la grabación que le hizo precisamente de esta reunión, quiero consultarle, más allá de lo que pueda avanzar en la investigación penal, ¿no es cierto?, en esta materia, porque Chile Pena, lo hemos explicado, efectivamente la filtración de una conversación que se ha realizado en el ámbito privado. Quiero saber, a su juicio, si usted considera que el diputado Mellado merece también una sanción política, por ejemplo, o en el Congreso. Mire, yo no voy a entrar en eso, porque hoy día, respetando justamente las instituciones de este país, nosotros tenemos un tribunal de ética, y ese tribunal es del Parlamento, y ahí va a tener que concurrir naturalmente. De hecho, ya está hoy día el proceso abierto, hay un proceso en la justicia. Yo lo único que quiero señalar es que me parece
no solo inadecuado lo que hizo el diputado Mellado, me parece antiético. La ética es una cuestión muy importante en política, porque es lo que nos mide finalmente. Yo lo que lamento es que al final estos temas parece que a la ciudadanía no le importa, o pasa un tiempo y después no le importa nada. Hacer escándalos parece que hoy día fuera lo que se lleva, porque en el fondo finalmente muchas veces la ciudadanía termina premiando este tipo de cosas. Y por otra parte, primero, grabar las conversaciones con cualquier persona sin que ésta le haya en el fondo dado la autorización. Es gravísimo. Pero por otra parte, me parece gravísimo hacerlo con el jefe de Estado. Es el presidente. Yo puedo estar de acuerdo o no con el presidente, me puede gustar o no el presidente, pero es el presidente, es el jefe de Estado. Y ya las formas sí importan. Y creo que lo que hizo el diputado Mellado, a quien yo aprecio, yo aprecio al diputado Mellado. Tengo una buena relación con él. Pero no por eso voy a justificar una cuestión que es injustificable. Y lo que yo estoy viendo, que hay gente que lo está justificando, hay gente que dice, se equivocó. No, uno no se equivoca. Uno se equivoca cuando en definitiva, sin querer, se pasa un sea al paso, se pasa un disco pare, me lo pasé sin querer. No, uno se equivoca ahí, ¿ya? Pero aquí no hubo una equivocación, aquí hubo algo premeditado, y yo encuentro que eso es gravísimo. Y yo creo que el diputado Mellado debería haber salido por arriba. Me equivoqué, a lo varón, como lo hace un varón, un caballero, los políticos a la antigua. Me equivoqué y por tanto pido disculpas y yo espero que las instituciones funcionen. De eso se habla, no salir diciendo que mire, yo no llegué a la reunión, etcétera. Al presidente no se le graba. Eso es importante, una conversación también que se ha plantado y que tiene que ver con, y usted nos puede explicar, la diferencia entre estar con una figura que es una figura pública, hablando de temas públicos, sí, pero en un contexto de conversación privada. ¿Cuándo se entiende por qué es importante también tener espacio para conversaciones privadas en el mundo político? Es que a ver, usted entenderá que hay decisiones que están dentro de la esfera pública que toma naturalmente la clase política, que la clase política vive de y para la política. Usted es parte de la élite política, usted vive para la política, pero no vive de la política, ¿ya? Es una definición de Klaus von Bäumen, profesor de Heidelberg. Perdone que lo diga así, porque ya empecemos a elevar el nivel del debate y el nivel de la discusión. Y en este caso, cuando uno toma decisiones que son importantes, cuando uno está hablando de terrorismo, uno no lo puede hacer en la plaza. No funciona así la política. Por eso nos eligen para tomar decisiones. Somos representantes para tomar decisiones en nombre de otro. Yo fui hasta hace poco presidente de la Comisión de Defensa, sigo siendo miembro de la Comisión de Defensa, estamos discutiendo la ley de inteligencia. ¿Usted cree que eso lo vamos a hacer público todo? Naturalmente algunas reuniones son privadas porque tienen que ver con la seguridad de la nación. Y cuando uno está hablando con el presidente, tiene que ver con la seguridad de la nación, sobre todo si estamos hablando de temas de terrorismo, porque aquí en la Araucanía tenemos terrorismo, desde el gobierno del presidente Piñera, que tenemos terrorismo, según el índice mundial de terrorismo, porque en eso hay que ser súper claro. Hoy día somos uno de los países con mayor terrorismo en el mundo, estamos en el lugar número 17 de los malos, digamos. El 1 es Afganistán, el 15 es Colombia y nosotros somos el 17, ¿ya? Y eso pasa aquí en la Araucanía. Vamos a hablar de eso, eso pasa aquí también, en la Araucanía. Perdón, diputado. Pero para decirle, entonces cuando uno se junta a conversar con el presidente, uno no puede hacer lo que hizo el diputado Mellado y no hay ninguna justificación. Uno lo que tiene que salir por arriba. Los liderazgos además, justamente se marcan por eso. Y además, diputado, como usted bien decía, o como lo comentábamos acá, está penado en la ley. No se puede hacer ni entre amigos ni entre figuras públicas. En Chile la ley lo señala. Y desde ese punto de vista, ya que efectivamente usted está diciendo que hay algunas voces que dicen ya no importa, que lo perdonen y qué sé yo, bueno, eso va a tener su propio carril, ¿no es cierto? Que es la justicia. Eso ya está en la justicia verá qué se hace o no, ya no depende del gobierno. Pero a su juicio, y precisamente por lo que usted señalaba respecto de cómo se empieza a marcar también una ética política o de comportamiento público, ¿no es cierto? Tanto una señal para la ciudadanía como también para las otras autoridades. ¿A usted le parece importante que haya una sanción entonces? Pero yo no soy censor. Yo soy un diputado que no tiene como rol censar. Lo que yo acabo de decir, y soy muy claro en eso, lo encuentro gravísimo. Encuentro que esto no se le puede hacer a ningún presidente de la República. ¿Pero no se puede dejar pasar? Esa es la pregunta. Es que no se puede dejar, lo acabo de decir, no se puede dejar pasar. Ya está la Comisión de Ética, hay un proceso judicial en marcha, pero sobre todo, ¿sabe lo que pasa? Es que hemos degradado la política, entendamos, y yo creo que ustedes, los medios de comunicación, también tienen una responsabilidad, porque muchas veces toman cuestiones que no son trascendentes. Hoy día pasan cuestiones muy importantes. Tuvimos en la isla Dabson con 160 personas que de alguna manera, algunos eran exprisioneros, etcétera, ni siquiera aparecieron
apareció un poquitín. O sea, y vamos siempre a aquellas cuestiones que de alguna manera deslumbran, deslumbran por su brillo, pero no por su contenido. Y aquí lo que tenemos que buscar cosas que deslumbren por su contenido. Bueno, y yo me he jugado, deme medio segundo, sí, claro. Y yo por lo menos, y yo en eso soy súper coherente. Yo me he jugado por eso en el Congreso. Y muchas veces nos han dicho, no, es que te derechizaste porque te dedicas al tema de la seguridad. No, el tema de la seguridad me dedico fundamentalmente porque atenta fundamentalmente con una cuestión que el Estado se compromete, que es darle seguridad a las personas y sobre todo a las personas más carenciadas, las personas más pobres son las que sufren más por el tema de seguridad. Y no es que uno se derechiza o se izquierdice. Yo tengo claro mi posición ideológica en la vida y en este sentido yo creo que lo que hemos hecho con la política es degradarla. Y tenemos que levantar la política, que ustedes tienen que ayudar. Nosotros efectivamente estamos en ese pie y por lo mismo, más allá de contar lo que había pasado con el diputado Mellado, lo señalábamos, ¿no es cierto? Un escándalo que ha tapado lo relevante y lo de fondo que tiene que ver con la visita del presidente de la Araucanía, lamentablemente, porque es un tema también de comportamiento público, de ética, y desde ese punto de vista también es relevante. Y por eso quiero terminar esta entrevista, que si bien la hemos enfocado en el caso de Mellado, que para usted era importante marcar el punto también, dirigiéndonos al tema central, que hoy es la visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía. Entonces, y rápidamente, para no ocuparle más tiempo, cuéntanos usted qué es lo positivo y qué es lo que queda pendiente. Mire, yo creo que el presidente ayer fue recibido, quemaron una iglesia en el sector de Quepe, muy cerca aquí de Temuco, al lado de Temuco está Padre de las Casas, quemaron una iglesia por estos grupos terroristas y paramilitares. Anoche quemaron una casa en el sector de Curacautín. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aquí lo que tiene que hacer el Estado es enfrentar a los grupos paramilitares que tenemos. El presidente reconoció que tenemos terrorismo. Si el presidente reconoce que tenemos terrorismo, bueno, actúe. Y el Estado tiene armas. Y nosotros tenemos militares acá. Y si tenemos que enfrentarlos, vamos a enfrentarlos. Porque aquí hay terrorismo, hay dolor, hay miedo. Aquí hay zonas que no se puede andar en ninguna hora del día. Perdón, pero los militares están en la zona. ¿A qué se refiere usted con que los militares están desplegados? Pues, Lucía, no están desplegados. ¿Por qué no están desplegados? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, es un problema político ya, pues es un problema del gobierno. El gobierno tiene que asumir Cuando uno es gobierno. Yo fui gobierno. Yo fui intendente de esta región. Y en esta región se quemaban todos los días camiones. Y después que asumí se quemó una vez un camión y no se quemaron más camiones en la autopista. Se quemaban camiones en los sectores rurales y bajamos un 80%. ¿Y eso se hizo con el despliegue de militares? Se quemaban iglesias, Lucía, no sé, la iglesia número 30 y las personas hoy día están condenadas y presas. La pregunta concreta es, ¿eso se hizo con el despliegue de militares en la zona? Sin militares, porque fuimos creativos, porque pusimos una postura de control de la República. Porque es liderazgo. Y yo era el intendente y tomaba decisiones. Quizás lo que falta entonces, dada su experiencia, es dejar de centrar la conversación en si tienen o no que estar los militares y avanzar en otras materias, como por ejemplo la judicial, la ley de inteligencia, la reforma precisamente a la legislación en torno a los atentados terroristas. No, es mejor gente. Es mejor gente. Este gobierno tiene un problema de elenco. Este es un gobierno que comete demasiados errores. Mire el subsecretario de Salud. La cantidad de errores que cometió. O sea, ¿y quién viene a suplir? Un ex subsecretario Lago, la Concertación, a la gente que yo he defendido y por la gente que yo represento. La centroizquierda, la que levantó este país, la que duplicó el Producto Geográfico. Bueno, la ministra del Interior es precisamente y la que se encarga de la materia de seguridad es precisamente del grupo. Sexpress, Defensa, Relaciones Exteriores. Bueno, pero están efectivamente ubicados en el gobierno, en ese lugar. La ministra del Interior es la ministra de la Concertación. Por eso le digo, pero tiene un freno de mano, pues. Y el freno de mano se lo pone la izquierda populista y radical. No estoy siendo peyorativo. El concepto de Chantal Mouffe, Ernesto Lacroix, que son los que en el fondo ellos siguen. Y Revolución Democrática, que es uno de los partidos del presidente, enarbola sus fronteras con Chantal Mouffe y Ernesto Lacroix. Y por tanto, el populismo radical de izquierda el que tiene frenado este gobierno. Concreto, las medidas deberían avanzar. Vean cómo vota en el Congreso la izquierda populista radical, cómo vota el estado de excepción. Siempre vota. Hasta el momento, varios partidos del gobierno han apoyado el estado de excepción, por eso continúa en la zona. Para su juicio, y con esto terminamos la entrevista, ¿hay que avanzar en materias que tengan que ver con el despliegue y la facultad de los militares en la zona? ¿O habría que avanzar, por ejemplo, en materias vinculadas a la ley antiterrorista, a propósito de la declaración del presidente también ante los congresistas? Como dijo el antiguo futbolista, a quien yo respeto mucho, ambas dos. Perfecto. Primero hay que avanzar en materia legislativa, que lo tenemos que hacer, estamos trabajando en eso. Yo en eso creo que el gobierno hace un esfuerzo, podría hacer un mejor esfuerzo, porque al final lo empujamos, eso por una parte. Pero por otra parte, con los elementos que tenemos que hacerlo. Y yo le acabo una muestra.
Nosotros en índice de terrorismo estábamos en lugar 68 cuando era intendente, perdone que le diga, habían quemado el año pasado, el año anterior 48.000 hectáreas, nosotros bajamos a 12.000 y 8.000, este año quemaron 120.000 hectáreas, ¿ya? No es más calor ni nada de eso, sino que es gestión, liderazgo y elenco, y saber dónde uno está. ¿Y sabe lo que pasa acá, Lucía? Que acá hay miedo, acá hay amenazas al pueblo mapuche. Porque si no se meten esto, van y le queman las casas, van y le queman la siembra. Aquí hay grupos organizados y saben dónde está, es cosa de seguir. Y hay crimen organizado. Y crimen organizado y claro terrorismo. que sí, y que participan distintos actores de la zona, desde ex empresarios, ex policías, no, también de algunas comunidades. no mezclemos, no, yo eso... Han sido detenidos este año. A ver, no mezclemos, Lucía, no mezclemos. Aquí hay grupos, a ver, yo estoy permanentemente en terreno. Efectivamente hay gente que ha abusado, usado. ¿Han sido detenidos este año bandas dedicadas al robo de madera? Sí, pero a ver, ¿usted ha visto los empresarios eso? O sea, son, claro. No, estoy diciendo, hay ex empresarios, ex policías. Pero, Lucía, mire, déjame decir una cosa. Ex policía no recuerdo, pero hay algunos. Mire, usted entenderá que en 56.000 carabineros, más de algunos corruptos, etcétera. Es como la política, ¿no? En 155 diputados, no todos son honorables. Y yo ya lo hemos conversado recién. Pero quiero decir, y de los que están vinculados al robo de madera, uno de los líderes era Mijael Carbone, ¿no? El líder de Temucuicui, pero otros también que se usan todo esto, ¿no? Claro. Y por tanto, pero finalmente, esa es una parte. Ha permeado el crimen organizado en la zona por la falta de Estado, eso es lo que quiero decir. Pero lógico. A toda la comunidad. Sí, es Lucía. Y lo otro, Lucía, es que tenemos bandas que tienen alto poder de fuego y extorsionan a las propias comunidades mapuches. Pero si aquí han muerto dirigentes mapuches con una bala por la espalda hace un par de años, ¿no? Sí. Entonces... Diputado, me van a retar porque hemos extendido esta conversación, pero es fundamental sobre lo que está pasando también en la Araucanía. Ya, diputado Andrés Llanet, del partido en crecimiento, en formación, Amarillos, debutó efectivamente hace un año en el marco del proceso constituyente. Que esté muy bien. Muchas gracias por esta conversación. Igual, chao, Lucía, que esté muy bien. Nos vamos rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso aquí en DNews.